Ok. Bueno, continuando con lo que les expresaba, la unidad 1 abarca una semana. La unidad 2 son 2 semanas, lo que vendría siendo la semana 2 y 3 del curso. Y la unidad 3, que con la que finiquitaríamos, sería la semana 4. Esta unidad 2 podríamos decir que es el corazón y la esencia del curso, porque es donde realmente vamos a vislumbrar cuáles son las herramientas que pudiéramos nosotros estar utilizando o que ustedes pueden, digamos, adherir a las secuencias o a los procesos que ustedes ya tienen en sus trayectos formativos y que obviamente pues la intención es poder ofertarles algo diferente y que puedan ustedes por ahí ver la manera de implementar. En el caso, por ejemplo, ahorita de la unidad 1 con lo del foro, pues la intención es sacarlos de su zona de confort. Algunos a lo mejor no están acostumbrados a usar el tema de QR, es una oportunidad y pues de alguna otra manera es orillarlos a lo que es la tendencia, ¿no? Y también que sea una herramienta que no solamente quede para el uso del foro, sino que para ustedes mismos también pueda ser un elemento de uso a posteriori, ¿no? Como dicen. Entonces, bueno, referente al tema de lo que es la gamificación como tal, referente al tema de lo que es la gamificación como tal, en el concepto básico, bueno, ustedes se podrán encontrar una gran diversidad al respecto. Sin embargo, bueno, aquí algo que sí me gustaría compartir con ustedes es que también para que ustedes se sientan pues en toda la confianza, que los que conformamos o diseñamos el curso, pues también estamos en las mismas condiciones, ¿no? Que la mayoría, es decir, que nos estamos enfrentando desde hace ya un tiempo a este reto de, por ejemplo, que nos lleva la pandemia, que nos lleva por la pérdida de interés de los alumnos por los contenidos y bueno, a todas estas áreas de oportunidad con las que como docentes nos encontramos y que estamos aprendiendo en el camino y que de alguna u otra manera todo lo que hagamos a prueba y error, pues no pasa nada, ¿no? De los errores se aprende y vamos a ir corrigiendo y la intención es que finalmente aquí, en este caso como el curso de gamificación, se comporte como una comunidad de aprendizaje donde vayamos nosotros aprendiendo de los buenos resultados, de los buenos productos de los demás compañeros y que finalmente, ¿no? Todos aquí nos llevemos algo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, les comparto que el curso como tal ha evolucionado en ese sentido, en un principio de pasar del concepto, ¿no? De que la gamificación como tal estaba vinculada totalmente al juego, a más bien ahora visualizar la gamificación como parte de lo que vendría siendo el aprendizaje basado en el juego, que es un nivel arriba, ¿no? De lo que es gamificar, un nivel arriba de lo que es jugar. Y lo explico de manera muy breve en el sentido de mencionarles que la gamificación no es otra cosa que el poder utilizar los elementos del juego que estamos hablando y lo van ustedes a poder ver en los contenidos posteriormente, que después estamos hablando de las dinámicas, estamos hablando de la estética, de las mecánicas, de las recompensas, de las insignias y de todos estos elementos del logro que están vinculados con la motivación, pensando en que la motivación como tal es un componente clave para la acción conductual. O sea, toda acción o todo comportamiento que nosotros queramos mejorar en una persona, tanto en una empresa como en un aula, finalmente es moldeable y aquí es donde la motivación toma un papel importante. Si un alumno como tal no está motivado, pues independientemente de cualquier otra cosa, no vamos a poder incidir en que se logren los aprendizajes esperados. O sea, no va a depender exclusivamente de que seamos buenos o malos docentes o que la secuencia didáctica como tal sea buena o mala, porque lo que podemos nosotros apreciar, ¿no? En ese sentido, es que, bueno, ni siquiera por cifras que uno se invente, ¿no? Simplemente por análisis de lo que vendría siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje según la UNESCO, realmente la incidencia del docente del aprendizaje es del 30%. Mucha gente cree que los docentes somos vitales y a veces en ese sentido rayamos en creer que somos fundamentales. Sí, sí es importante, pero el 50% del aprendizaje radica en la motivación del alumno y estamos hablando que otro 20% tenemos que contemplar situaciones contextuales, situaciones económicas, situaciones familiares y bueno,
Tan es así que podemos analizar nosotros la realidad del COBAEM, las bajas que de repente se dan y podemos entender que no todo es por reprobación, ¿no? No es una cuestión, la deserción no solamente depende de la reprobación, tiene que ver de muchos otros factores y uno de ellos es la motivación. Es ahí donde entra, ¿no? El tema de la gamificación como importante. Es ahí donde toma ese papel preponderante, porque no se trata, bueno, decimos cómo generamos interés, cómo motivamos. Entonces, bueno, en esa secuencia, en esa línea de, digamos, de ideas, vamos a analizar primero cuáles son los elementos de este aprendizaje basado en juegos, eh, cómo opera la cuestión del programa de recompensas. No sé si ustedes ya se dieron la oportunidad de ver los videos iniciales. ¿Qué relación tiene el aprendizaje invisible? ¿Qué ubicamos como aprendizaje ubicuo? ¿Cómo se vincula esto con el tema de lo que nosotros desarrollamos en nuestras materias? Porque también es importante que nosotros, cada quien, no solamente contemplemos las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos como docentes, sino que también tengamos claridad de que dependiendo de la materia, los retos son diferentes, ¿no? Habrá materias en las que existen materiales mucho más factibles por ejemplo, en este caso, poder gamificar que otros. Y hay que buscar esas áreas de oportunidad. ¿Sí me siguen escuchando? Perdón. Bueno. Sí, Sí, se escucha, sí. Sí se escucha, doctor. Sí. Ok, perfecto. Y comentaba, en el caso de lo que vendría siendo la unidad 2, bueno, hay una amplia diversidad de herramientas, pero bueno, tratando a lo mejor de no saturar, la idea es que nos enfoquemos en lo que vendrían siendo algunas plataformas de gamificación muy generales, de fácil acceso, sencillas para sobre todo los que vamos empezando, porque obviamente existen, por ejemplo, plataformas muy buenas como Classcraft, que bueno, la verdad es que es sumamente interesante, pero sí requiere un poquito de conocimientos previos, de saberes previos acerca a lo mejor de alcanzar a programar algunos elementos en HTML. Si no los tenemos, no pasa nada, no vamos empezando con lo básico, entonces algunas plataformas de gamificación de fácil acceso, gratuitas, de fácil, o en este caso, que son, digamos, compatibles con otras redes sociales con las cuales interactuamos con los alumnos. Y también centrando, por ejemplo, una parte a lo que venían siendo herramientas de gamificación concentradas en lo que son cuestionarios, las que son referentes a contenidos, porque sabemos luego que nosotros utilizamos mucho también la parte de las presentaciones, ¿no? Buscar esta parte de generar contenidos interactivos. Y por último, ¿no? Tocamos el tema de cómo sería el diseño del juego propio. A lo mejor desde una manera muy superficial, hablando del guión técnico argumentativo, pero no entrando así a ese, no tan de fondo, ¿no? Para no hacerlo pesado, pero sí, digamos, de una perspectiva muy general para que todos ustedes les sea asequible. Y la unidad 3, ya como tal, hablamos del engagement educativo, que no es otra cosa, ¿no? Que cómo podemos aplicar, o sea, porque, bueno, no sé ustedes, yo les comparto una idea, obviamente que no sé si coincidan, pero a mí en lo personal no me gustan los cursos nunca me han gustado los cursos de educación donde todo es teorizar, donde todo el mundo se jacta de saber cuáles son todas las corrientes psicopedagógicas, donde alguien te habla bien bonito del constructivismo social, donde alguien se sabe los autores, pero que nadie te dice cómo lo vas a llevar a cabo. O sea, porque finalmente una cosa es teorizar y otra cosa es lo que realmente nosotros tenemos en el aula, lo que nosotros realmente enfrentamos día a día. Entonces, esta realidad cada uno de nosotros la conoce y pues pensando en ustedes, pensando en que en este caso pues todos somos homónimos y estamos enfrentando los mismos retos, pues buscando, ¿no? Un poquito la parte de cómo podemos aplicar y cómo podemos nosotros compartir esos elementos para que entre todos ahí nos vayamos echando la mano y sacando lo mejor de las experiencias de ustedes, ¿no? También como tal.
Bueno, previo a esto, ¿algún comentario? ¿Dudas sobre la secuencia de temas? Yo, doctor, tengo una pregunta. Adelante, Cristina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues justamente sobre lo que comenta del contexto en el que nos encontramos, en Sí, el que pues muchas de las escuelas ni los alumnos, o que hay un acceso al internet, o que es muy complicado. Entonces mi pregunta es si las plataformas que vamos a abordar y como tal el diseño del juego puede utilizarse offline o nos dará como herramientas para nosotros poder aplicarlo, porque es justamente eso, porque luego hay aplicaciones que, no sé, gastan muchos megas o simplemente, pues están muy padres, pero a la hora de quererlas llevar, ejecutarlas con los alumnos, pues no es posible, o pedirles a ellos que las ejecuten tampoco es posible, pues por esta cuestión del acceso a Internet. Entonces es mi pregunta, si se va la propuesta que usted tiene para plataformas a revisar, pues considera este contexto en el que nos encontramos. sí, Gracias. sí, sí, muy buena pregunta. De hecho, yo creo que a veces es lo que todos vemos como un talón de Aquiles, ¿no? En muchos de los casos, a veces pensamos como un obstáculo. Y bueno, realmente creo que podemos hablar de dos barreras enormes. Una, la primera, es el acceso a dispositivos e Internet. Esa es la primera. Muchos alumnos no tienen Internet. Bueno, ¿qué es un decir? Porque luego vemos que para otras cosas sí tienen, pero si se las compramos, podemos decir que muchos no tienen y que algunos planteles no tienen, que no precisamente son requisitos. La segunda barrera enorme es lo que es la usabilidad. Eh, Tenemos el ejemplo de muchos docentes que tienen un salario decente, que pueden comprar una computadora, que pueden pagar internet, pero que han estado alejados de la tecnología mucho tiempo y que les ha costado muchísimo. Digamos que la pandemia, dentro de lo bueno, ha obligado a muchos a tener que entrarle. Los primeros meses yo me acuerdo que todos los comentarios en los cursos eran muchos muy renuentes, que la educación en línea no servía, que no es lo mismo, que llevo años y bla, bla, bla. Pero finalmente, pues la vida es así, tenemos que adaptarnos y la educación está pintando hacia una tendencia desde hace algunos años hacia lo híbrido, pero que el fenómeno de la pandemia, digamos que exponenció, funcionó como una enzima y lo que iba a pasar en 10 años está pasando ya. Muchas de ustedes lo pueden ver, las mejores instituciones, las universidades, todo está tendiendo hacia ese camino. Lamentablemente, sí hay gente que se puede quedar sesgada, pero en ese sesgo creo que tenemos que poner nuestro granito de arena para que los alumnos, no para excusarlos, sino para fomentar que ellos no se queden analfabetas digitales, para que ellos, no decirles, es que este QR se te complica, antes no lo hagas. No, porque lamentablemente ustedes lo pueden ver hasta con las aplicaciones tan simples sin necesidad de pensar en educación simple, porque cuando pensamos en educación pensamos en instituciones, pero recuerden que la educación está vinculada con la cultura y la educación también tiene que ver con la capacitación. Y cuando, por ejemplo, alguien ya tiene acceso, quiere manejar dinero en el banco, vemos que ya las aplicaciones también te piden saber ciertas cosas. Y pues finalmente tenemos que buscar, ¿no? Fomentar que los alumnos entren en ese aro y nosotros también, con lo que eso signifique, con lo que eso tengamos que ir cambiando. Entonces, respecto a, bueno, hablando de estos dos puntos importantes, comentar por ahí, en base a lo que comenta su compañera, sí estamos buscando o debemos de buscar, y ustedes también, que las herramientas no solamente sean sincrónicas, sino que también tengan la facultad de ser asincrónico, ¿no? Si alguien no ubica el concepto, se los comparto muy breve. Sincrónico es como esta sesión. A lo mejor alguien no tiene internet en su localidad y no va a poder interactuar en esta sesión de Zoom. Eso sería sincrónico. Y a veces empatar a todos los alumnos, a muchas personas a una sola hora para compartirles, darles una clase en línea, pues a veces ya en estos tiempos yo creo que ya ni siquiera es funcional.
Pero si generamos contenido que pueda tener también la característica de ser asincrónico, como el hecho de que yo grabe esta sesión y luego genere un video en YouTube y comparto un enlace para que alguien lo pueda ver en cualquier momento, a lo mejor no tiene internet en su zona, pero en la plaza pública del pueblito donde está hay wifi gratis, pues entonces que pueda entrar en otro momento, a sus tiempos, a su ritmo, que pueda autogestionar el aprendizaje y pues finalmente para allá va, ¿no? La tendencia. Hay un concepto que nos habla de lo que son las tecnologías de la información y el conocimiento, pero por otro lado tenemos las TAC, ¿no? Que es las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y que tiene estas dos características. Una, buscar la interacción, que no sea solamente elementos digitales que nosotros generamos de comunicación unidireccional, sino que también sea multidireccional, buscando que ellos puedan interactuar y que puedan autogestionar el acceso a la información. Entonces, sí, tenemos que buscar herramientas, sobre todo, miren, hay herramientas muy buenas donde se tiene que pagar, pero al menos en este curso bueno, las opciones son utilizar las versiones gratuitas, pues yo creo que todos estamos en las mismas, y de hecho yo les comparto que esta sesión de Zoom, si se llega a suspender ahorita al tiempo cuando llega a los 40, yo lo que les voy a pedir que para continuar es que vuelvan a entrar al enlace, ¿no? Pero bueno, buscar esas alternativas gratuitas en las diferentes plataformas y programas, pues precisamente para eso, para hacerlo accesible a todos. Pero bueno, ya sería cuestión de que ustedes vayan conociendo las herramientas y en base a lo que, digamos, ese análisis que cada uno de ustedes tengan de sus grupos, ya pueden decir, ah, miren, por ejemplo, a mi grupo en estos meses ha funcionado a lo mejor usar WhatsApp, pero ¿qué herramienta puedo compartir fácilmente algo por WhatsApp, ¿no? Para que entren y hagan esto. Ah, no, pues es que a mí sí me funciona Zoom, excelente. No, a mí me funciona Meet, excelente, qué bueno. ¿Cómo enriquecemos eso? Ah, bueno, pues la intención es que este curso de gamificación a ustedes les otorgue más herramientas. Algunas les van a gustar, algunas otras no, pero que ustedes tengan ya a lo mejor un abanico un poquito más grande de las mismas para que puedan, digamos, alcanzar a discernir cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Un ejemplo, eh, yo estuve indagando ante el reto de hacer los R's y qué herramienta o qué plataforma me permitiría llevar un control un poquito más correcto de los exámenes. Y encontré en Socrative la solución. Entonces a lo mejor alguien dirá, no, es que a mí no me gusta Socrative porque se califica solo y a mí me gusta calificar. Habrá gente que diga, no, pues yo tengo muchísimos grupos y muchos alumnos, a mí que sí se me califique solo. Entonces ya va a depender de las necesidades de cada quien. Pero bueno, espero no haberme desviado tanto de la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Zacarías. Adelante, En, maestro Marco. sí, en relación al video, igual, yo siento que igual para aclarar a los demás compañeros, el video únicamente va a ser, habrá ahí de 8 a 10 minutos. ¿Va a ser únicamente el video o hay que hacer una presentación o algo así? ¿O es nada más únicamente el video? No, en realidad nada más es un video. La aplicación tiene esta característica de que consume muy bajos datos. Entonces, de hecho, tiene baja resolución para compartir, pero la intención es que en ese video ustedes cubran 3 rubros que les pide la actividad. Sí, sí, la presentación, Ajá, nuestras opiniones sobre relación a la unidad 1 y al final, con nuestras propias palabras, lo que es la gamificación. Entonces va a ser exactamente. únicamente el video. Y sí sería de 8 a 10 minutos, así Sí, como o lo sea, marca. Ah, ok. sí, bueno, la verdad es que no va a ser tan exigente con esa parte. Yo soy más de pensar en cantidad. Lo puse por poner un parámetro, ¿no? Pero ustedes Ah, ok. siéntanse libres de ahí de expresarse. La intención no más que nada es que ustedes puedan. Es que hay gente, por ejemplo, que habla muy rápido Sí, sí, y, sí. y habemos unos que andamos como López Obrador, que hablamos lento. Nos Sí, podemos sí. aventar los 10 minutos diciendo lo mismo que alguien dijo en 3. Entonces, más Sí, bien sí. con que ustedes se enfoquen en el contenido, no se preocupen por la otra parte. Ah, Lo que ok. sí es que para replicar, igual que en el foro, ustedes pueden entrar al video de alguien de sus compañeros y en la parte de abajo pueden hacer la réplica, pues en texto, en video. Yo les recomiendo que sea en video ya para que fomentar que esto sea más dinámico. Algo que a lo mejor les puede gustar, inténtenlo.
Un día que, por ejemplo, estén manejando, que están cocinando, que están haciendo alguna actividad y que estén ocupados, se ponen sus audífonos o ponen el Bluetooth y pueden ir escuchando o activan un video de algún compañero y en cuanto se acaba empieza a correr el de los demás seguiditos. Entonces es mucho más fácil que ponerse a leer, ¿no? Pues ya estás escuchando, llega un momento en el que eh, alcanzas a ver otras maneras de ver el mismo tema y eso enriquece mucho, ¿no? Mira, yo no lo había pensado de esa manera. Y la verdad es que eso creo que es muy, muy positivo. Entonces, esa es la intención con ese espacio del foro. Ojalá, espero yo, tengo esperanza que sea una buena experiencia para todos ustedes, que no les sea pesado. Sí, gracias. Sí, igual, como siempre, ¿no? Gracias a, ¿cómo le llaman? A San Google, pues ahí puede buscar unos tutoriales. Yo he estado buscando unos tutoriales para también, antes de hacer el video, pues más o menos saber, ¿no? Sí, Cómo hacerlo y sí, estoy por ahí, todavía no lo hago. Ya tengo 1,000,000 más o menos, ¿verdad? Pero ahorita estoy bien en la fase de hacer, digo, estoy checando unos tutoriales de cómo hacer el video en Flipgrid y ya mañana haremos con calma el video. sí, Y pues y ahí no, es un tip ahí para los compañeros y compañeras. Yo sé que muchos pues tienen muchísima experiencia, tienen facilidad de palabra, pero no la tenemos, ¿verdad? Como dices tú, muchos hablan muy rápido, tú lento, y otros se nos complica, ¿no? También. Entonces yo les recomiendo ahí los que estén en esa misma situación, hacer un guión. Yo ya hice un guión, estuve leyéndolo, checando el tiempo, y para más o menos tener una idea, ¿no? Y ahorita estoy en la etapa de checar algunos tutoriales de cómo hacer el video en Flipgrid. Es ahí por ahí unos tips, ¿no? y de hecho, si alguien, por ejemplo, quisiera aventarse más minutitos, que le faltara tiempo, puede grabar un segundo video y no pasa nada. Nada más lo configuré para máximo 10 para que lo tomen en cuenta. Pero si alguien quiere seguir compartiendo, excelente, al contrario, o sea, de eso se trata. Y por otro lado, qué bueno lo comenta Marco, hay obviamente muchos, hay tutoriales, hay guías en internet. Yo les hice uno muy simple, espero que que lo hayan visto, les mandé por correo, también para que alcancen la intención era que ustedes ubicaran, ¿no? Cuáles elementos del PDF que les compartí este, eran como los que tenían que tomar en cuenta si, por ejemplo, a alguien no se le dificultara accesar con el QR, o sea, que pudieran tener otro camino para entrar a Fitbit. Y por ahí, eso sí me equivoqué, ya creo que lo habrán notado, hice un ejemplo de réplica a uno de sus compañeros, creo que a Roberto, pero lo hice con el perfil del compañero Nelson. Pero bueno, el chiste es que ustedes lo vieron. Ya espero que va a decir el compañero Nelson, bueno, ya me ahorré una réplica, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito, miren, les hablo brevemente, también para pasar una etapa en la que puedan por ahí compartir mis ideas. Cuando hablamos de gamificación hay muchos puntos importantes. Me gustaría nada más que ustedes, por ejemplo, ubicaran, lo van a ver más adelante, obviamente, conforme vayan avanzando las unidades, que dentro de los elementos de la gamificación podemos ubicar estos 8. O sea, eh, son elementos del juego que podemos utilizar en una actividad cualesquiera y que hacen o le dan un sentido motivacional a las cosas. Por ejemplo, a grandes rasgos está este de épico, que es la idea de pensar que somos parte de algo más importante. O sea, si se fijan, la mayoría de los juegos tienen esta faceta de salvar al mundo o de alguna misión importante. Si nosotros a cualquier actividad que nosotros generemos le damos la importancia de que es algo relevante, aprender, le damos esa magnitud a las cosas, pues no significa propiamente que ya estemos como tal haciendo un juego. Estamos tomando elementos del juego para una actividad de aprendizaje y eso es gamificar. ¿Ok? Entonces, si le pongo el lado épico a algo, ustedes notarán que las misiones, las visiones, las cosas, cuando a alguien, por ejemplo, en matemáticas le preguntan, oye, oiga, maestro, ¿para qué me sirven a mí las razones? Y le dicen, no, pues es que es para pensar, para que agilices tu mente. Y como alumno dices, bueno, no, o sea, pues le pierdes interés. En cambio, si alguien te alcanza a enamorar y explicarte que es un contraste entre variables que te va a permitir,
a la larga entender indicadores que son los que de alguna otra manera regulan todas las empresas, toda la economía, o sea, le das la magnitud que es, entonces pues, obviamente que la motivación va a ser más grande. Cuando hablamos de logro, nos referimos obviamente a que debe de haber niveles, como en todo, a todos nos gusta ir avanzando. Si ya mira, ya aprendí a entrar a Zoom. Mira, ahora ya aprendí a compartir. Mira, ya ahora ya puedo generar o grabar un video de Zoom y compartirlo en YouTube. O sea, finalmente que nosotros estipulemos las actividades en niveles, ¿no? Eso es importante para que le haga sentir al alumno que va subiendo pasos, que va logrando cosas, que las va alcanzando poco a poco, de manera a lo mejor inclusive piramidal, ¿no? Podría decirse. La cuestión de la creatividad, yo creo que les digo, hablamos, por ejemplo, de meterle metáforas a las cosas. En el juego, si se fijan, siempre los escenarios tienen elementos importantes como o cosas interesantes o la cuestión de los personajes, de los avatars, cuestiones que van muy acorde con la imaginación, aunque en la lógica aparentemente no tengan una cuestión explicable, ¿no? Pero finalmente son elementos del juego como tal y en las actividades de aprendizaje también se deben de considerar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión de posesión y de la afinidad, que son van muy relacionadas, es porque estamos hablando de que buscamos que el alumno tome pertinencia y nosotros como docentes tomemos pertinencia de una actividad de aprendizaje, la hagamos nuestra y sea afín con el contexto situacional. Si yo, por ejemplo, me guste o no, por ejemplo, ahorita que está sucediendo o que ubico una situación como COVID y vinculo elementos de un juego al tema COVID o al tema narcotráfico o al tema de inseguridad o a cosas que están viviendo los alumnos o a cosas del amor o a todo, bueno, la verdad es que ahí a lo mejor ustedes saben más que yo cuáles son esos elementos de interés en cada uno de sus alumnos. Si ustedes lo vinculan con eso, va a ser mucho más interesante que si ponemos el clásico ejemplo de Pedrito tenía 2 paletas y agarró una y luego le quitaron 2 y cuántos quedaron. O sea, dejar de lado esas metáforas o esos elementos que no son compatibles con la realidad, ¿no? Buscar esta parte de vincular con su contexto. Cuando hablamos de la impaciencia y de la curiosidad, hablamos de impaciencia de que siempre existe en el ser humano la necesidad de buscar las cosas que no tenemos. Anhelar las cosas como en los juegos, la vida eterna, ¿no? Otra vida, puntos, dinero, el tesoro. Eh, entonces, cuando hablamos de este factor de impaciencia es ubicar cuáles son esos elementos, ¿no? Que podríamos utilizar del juego, que son parte de la naturaleza del ser humano de aspirar a lo que es difícil, ¿no? Como rescatar a alguien. Y la curiosidad, que también es parte natural del ser humano y que es donde les ponemos como esos elementos señuelos de cosas que ellos no conocen y que quizás los pueden atrapar. Y por último está el elemento de pérdida, que es pues a veces el buscar, ¿no? Como tal, salvaguardar lo que ya se tiene con el riesgo de perder algo, de mantener algo. Entonces, estos elementos como tal, aunque los menciono de manera muy general, son elementos de juego. ¿Cómo vincularlos con el proceso de enseñanza-aprendizaje? He ahí el reto. Esa es la gamificación. Entonces, no es tanto una herramienta. Y eso sí me gustaría dejarlo claro. No es la herramienta. Es la idea, la esencia de estos elementos de la gamificación, porque podemos gamificar sin herramientas digitales. Eso que lo tengan claro, porque a veces pensamos, es que si yo no domino esto y no soy experto en computadora, no soy experto, ¿y cómo voy a gamificar? No es necesario. O sea, recuerden que las TAC, o en este caso que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, pues sí, es una tendencia, son herramientas, pero como tal, son herramientas, pero no son en sí el concepto de gamificación. ¿Ok? Bueno, queda menos de un minuto y previo a que me corte de manera muy fea, les sugiero lo siguiente. Voy a cerrar la sesión y la voy a volver a habilitar para que se puedan conectar de favor y que quede culminado esta idea de los elementos. ¿Ok? Voy a cerrar.